Buen día, queridos y queridas oyentes. Estamos en los tiempos de las Pascuas de Resurrección. En abril, nuestro tema de los mini podcasts, eso es la resurrección, cómo hay que entenderla. La resurrección es el contenido central de la fe cristiana. El apóstol Pablo lo expresó en pocas palabras en su primera carta a los Corintios, capítulos 15. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Y, sin embargo, nos cuesta imaginar la resurrección de Jesús. Por supuesto, se puede hacer como los pintores de la Edad Media o los pintores de iconos. Les muestro una icono del siglo XVI. Jesús se levanta de la tumba y saca a los que murieron antes que él. Y claro, ¿qué se puede decir? Si creemos en Dios y en que creó el cielo y la tierra, entonces también podemos creer que resucita a los muertos. No hay nada que decir en contra de eso. Esto es lo que han creído muchas generaciones antes de nosotros y que con su esperanza en tal resurrección han dirigido sus vidas. Todo bien. Entonces simplemente tenemos que aceptar que la resurrección va más allá de los límites de nuestro pensamiento. Aquí vemos en el icono Cristo resucitado y él saca a los muertos del infierno. Pero, y aquí viene la gran objeción, también necesitamos el pensamiento para la fe. Porque tenemos que justificar por qué creemos en la vida después de la muerte. Y tenemos que explicar ¿cuáles son las consecuencias de esta creencia para nuestras vidas? Creer y pensar no pueden separarse sin más. Así que volvamos a preguntarnos con más precisión qué querían decir los evangelistas con la expresión resurrección. No hubo testigos oculares de la resurrección. Nadie estuvo ahí. Lo que hubo fueron apariciones. Los primeros testigos presenciales relatan que el crucificado se les apareció bajo una nueva forma. A esta experiencia la llamaron resurrección. Pero, ¿qué había detrás? ¿Fue el reavivamiento de un muerto? ¿O fue una visión espiritual que tuvieron? ¿O simplemente querían decir la causa de Jesús continúa, aunque esté muerto? Estas son algunas de las explicaciones habituales. Sin embargo, la interpretación que da el evangelista Juan me parece mucho más plausible. Juan nos ofrece una interpretación neumatológica de la resurrección. Para él, la aparición del resucitado coincide con la efusión del Espíritu de Dios. La resurrección de Jesús y Pentecostés son, por así decirlo, un solo acontecimiento. Juan nos lo cuenta en su Evangelio capítulo 20, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Los discípulos experimentan así en su comunidad la presencia del mismo Espíritu que experimentaron en su comunión con Jesús. Es el Espíritu de Jesús el que se apodera de ellos. Interpretan esta experiencia con el símbolo de la resurrección familiar de su tradición judía y pueden así confesar el crucificado vive. La resurrección no es, pues, un acontecimiento físico o una mera continuación de la causa de Jesús,
sino la experiencia de que el Espíritu de Dios vive y actúa. Los discípulos ya habían visto este Espíritu actuando en Jesús. Así pues, toda la historia de Jesús puede leerse como la historia del Espíritu de Dios que se ha encarnado en la persona de Jesús. Él trae el amor, la solidaridad, la no violencia, la liberación a un mundo enfermo. Con este espíritu, Jesús resiste a las tentaciones del desierto y el miedo de la muerte. Resucita de entre los muertos por la fuerza de este espíritu. Después del Viernes Santo, sus discípulos experimentan este espíritu de Cristo en su comunidad. Literalmente ven a Jesús entre ellos, creando vida, liberando y prometiendo justicia. Esto se ilustra más claramente en los evangelios, en la historia de los discípulos de Emaús, en Lucas 24. Se trata de una experiencia espiritual que tienen en su camino y que posteriormente interpretan como un encuentro con Jesús resucitado. En primer lugar, un tercer viajero sale a su encuentro y les expone las Escrituras. Utiliza los textos proféticos para mostrarles que todo tenía que suceder así. El Mesías viene como el siervo sufriente de Dios. En su desesperación por el camino, aún no lo comprenden. Pero entonces experimentan la comunión con el forastero durante la cena, y cuando éste parte el pan, como Jesús había hecho con ellos, se les abren los ojos. Se dan cuenta, la comunión de mesa que Jesús había establecido con tantas personas diferentes continúa. De repente comprenden las Escrituras. El Dios de la misericordia y de la liberación fue representado por Jesús en su vida y en sus acciones. Incluso en la muerte, su confianza en Dios perdura. De este modo, la muerte se convierte en el comienzo de una nueva vida. Por último, reconocen ahora su propia misión de seguir viviendo y transmitiendo una vida en este espíritu, y así regresan a Jerusalén. Esta triple experiencia espiritual les permite mirar hacia atrás y reconocer al resucitado en el extranjero. Podemos resumir, resurrección significa pues que el Espíritu de Dios o de Jesús vive y sigue actuando entre nosotros. Como en el caso de los discípulos de Emaús, produce una transformación en nuestra percepción, pensamiento y comportamiento. Los relatos bíblicos lo expresan con la palabra resucitar. Así dice de los discípulos, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Levantarse significa curación, transformación, pero también misión. John Sobrino, el teólogo de la liberación de El Salvador, subraya esta misión en el contexto político de la opresión. Dice, levantarse significa bajar de la cruz a los pueblos crucificados. Por tanto, el Espíritu de Cristo no solo transforma a la persona interior, sino también al exterior, hasta llegar a una nueva práctica política de solidaridad, resistencia y liberación. Si la resurrección de Jesús se entiende de este modo, en términos de la obra del Espíritu de Dios, es irrelevante que la tumba de Jesús estuviera realmente vacía o no. El Espíritu de Dios no está sujeto a las condiciones físicas de la existencia humana. Los relatos de la tumba vacía apuntalan el mensaje de los relatos de las apariciones de forma vivida y gráfica. Las mujeres en la tumba y Pedro y Juan inicialmente no ven nada, solo oyen el mensaje. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro
Él va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán, tal como les dijo. Por tanto, la verdad de la resurrección solo se revela a quienes abrazan el mensaje, a quienes se ponen en camino, a quienes confían en la vitalidad de Jesús y viven en el espíritu del crucificado. Creer en la resurrección. Ese es el mensaje de estos relatos para hoy. No es buscarla en el pasado, sino contar con ella en el presente, ahí donde el espíritu del crucificado hace surgir a las personas a una vida nueva, al amor y a la solidaridad, a la protesta y a la resistencia por la justicia y la paz. Por tanto, los relatos de las apariciones de Jesús y los de su tumba vacía deben entenderse más bien como relatos complementarios, como parábolas que dan testimonio de una historia verdadera y duradera. La historia nos dice que el Espíritu de Jesús vive y sigue actuando en nosotros. Esta es la razón de nuestra esperanza, una esperanza contra los poderes de la muerte. Eso es lo que quise explicar sobre la resurrección de Cristo. Muchas gracias por su interés. Que Dios les proteja. Hasta luego.